Ya, Elena, 53 participantes, ya hay que hacer ingresar. Buenas tardes, estimados directivos. Un agrado tenerlos el día de hoy. Les pido, por favor, vamos a dar unos minutos para poder esperar que... Muy buenas tardes, directivos. Muchas gracias a los que se vienen uniendo al webinar del tercer día que venimos desarrollando sobre las semanas de gestión. Les pedimos, por favor, unos minutitos que estamos esperando que todos los directivos se integren en sala y comenzar este día viernes 22 de julio el tercer webinar correspondiente al área de AGEBRE. Muchas gracias. Los directivos, unos minutos iniciamos el webinar, por favor. ¿Sí? Bien, vale, gracias.
Muy buenas tardes, estimados directivos que están presentes el día de hoy en el tercer webinar que venimos haciendo desde el área de AGEBRE, que son las preparaciones de acciones de la semana de gestión, la cuarta y la quinta. Les agradecemos su participación. El día de hoy, el webinar está referido a la implementación de las metas de aprendizaje en Lima Metropolitana. Voy a dejar de compartir un minuto para dar la bienvenida a cada uno de ustedes y darle el pase a nuestra jefa Nancy Delgado del área de AGEBRE, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, jefa. Bienvenida a este webinar. Muchas gracias, Marilyn. Buenas tardes al equipo de AGEBRE responsable de la implementación de estas orientaciones para que nuestros equipos directivos puedan desarrollar una semana de gestión de acuerdo a todas las implementaciones desde Minedu, desde DREL y desde nuestro plan de trabajo y desde la propia realidad de cada institución educativa. Reciban el saludo de nuestro director, Luis Alberto Yataco Ramírez, y de todo el equipo de AGEBRE de educación inicial, primaria, secundaria, y también del área de educación básica especial. Pues con oficio múltiple 202 del 14 de julio, estimados directores, hemos convocado a estas 3 jornadas de fortalecimiento en cuanto a temas importantes que deben de desarrollarse en la próxima semana de gestión. El día 20 de julio hemos trabajado el modelo de gestión escolar autónoma, es decir, aquellas acciones que debemos de tomar para que nuestra escuela se convierta en una escuela autónoma. Si es necesario modificar la estructura, si es necesario entender procedimientos para que no estemos titubeando en toma de decisiones. Y es que también las orientaciones estratégicas del proyecto educativo nacional apuntan a que las escuelas sean autónomas con una gestión clara, con orientación a resultados, y para ello tenemos los 5 compromisos de gestión, en donde hay 2 resultados claves y 3 compromisos orientados a productos, a servicios que debemos de entregar. Entonces, el día miércoles hemos trabajado este modelo de gestión autónoma y cómo esta gestión se enmarca en torno a estos 5 compromisos de gestión que deben de estar impregnados en los compromisos de gestión. En el PI deben estar los 5 compromisos de gestión, ¿no? Recordarán que hace algunos años el PI se estructuraba en función a un plan pedagógico, un componente pedagógico, un componente institucional y un componente administrativo. Ahora nuestro PI se estructura en función a compromisos de gestión escolar, los 5. ¿Y quiénes son los que implementan en la escuela esos compromisos de gestión escolar? Los comités de gestión bajo la dirección del equipo directivo. Entonces, de todo ello hemos hablado. Así también presentamos este modelo de certificación y de transitabilidad de la educación básica regular a la educación técnica productiva y a la educación técnica superior. Tenemos 36 escuelas, 22 escuelas de formación técnica en secundaria que están siendo convocadas a dar este primer paso en el territorio de UGEL 1, con el que vamos a hacer ese vínculo con la educación técnico-productiva, y los chicos que tienen 8 horas de educación para el trabajo en secundaria puedan complementar esta cantidad de horas que es muy significativa, siguiendo su formación en los CEPROS y complementando esas horas que ya reciben de formación desde tercero de secundaria hasta quinto, más los módulos que reciban en CEPRO puedan salir con una certificación técnica. Esto lo hemos visto el día miércoles. El día de ayer hemos hablado sobre esta excelente oportunidad de implementar la estrategia de comunidades de aprendizaje profesional. Y en la UGEL 1 hemos presentado las experiencias de 2 instituciones educativas, sobre todo la del Colegio Rudy Echegaray, a través de la experiencia narrada por la directora Ana Lertora sobre cómo la comunidad de aprendizaje profesional se forma
por la mejora de los aprendizajes, con estrategias, buenas prácticas específicas. ¿Y cuál fue la buena práctica que escogió para que se trabaje en comunidad de aprendizaje el Colegio Chegaray? Fue la tertulia literaria. La tertulia literaria como estrategia que mejora la comprensión lectora de todos los niños desde primaria hasta secundaria, y como todos los docentes, no solo del área de comunicación, entienden y se comprometen en ser estos mediadores para las tertulias literarias. Y nosotros en la UGEL 1 presentamos estas tres formas de abordar una comunidad de aprendizaje, tres ángulos. El primero, las comunidades de aprendizaje virtuales, que se va trabajando desde los GEC con DFOTS, la comunidad de aprendizaje profesional, que como una propuesta que está en la norma también desde Minedo, y la comunidad de aprendizaje con mirada, con enfoque dialógico, que es la experiencia que trabajamos desde la UGEL 1 con las tertulias literarias, con la formación de familias, con formación docente en neuroeducación o formación docente en pedagogía dialógica. Y el día de ayer presentamos estas opciones para que cada escuela en una pizarra electrónica pudiese anotarse en cuál de esas actuaciones quisiera recibir formación desde la UGEL para empezar su experiencia en comunidad de aprendizaje desde una de estas actuaciones educativas de éxito. Colocamos el link de un Jamboard y muchas instituciones ya se han anotado en estos posits virtuales y sobresalen las tertulias literarias. Hay muchos colegios, hay más de 15 colegios que quieren recibir formación en tertulias literarias, otras escuelas, otro porcentaje en segundo lugar en formación de familias, y también hemos visto que quisieran recibir en resolución de conflictos, ¿no? Entonces nosotros vamos a convocarles ya posteriormente para esta formación en estas pedagogías de éxito para que se puedan implementar en las escuelas que han tenido a bien orientar su interés hacia esa buena práctica. Eso hemos visto el día de ayer. Y el día de hoy tenemos este tema que a la vez es un reto el poder desarrollarlo. Como las metas de aprendizaje, que es una estrategia de Lima Metropolitana, cómo es que estas competencias, estos desempeños del currículo nacional, a ver, ahí me están diciendo el volumen, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Decíamos cómo el día de hoy miraremos a las metas de aprendizaje, que son las competencias del CENEF, del Currículo Nacional de la Educación Básica, con sus capacidades, sus desempeños y estándares, pero expresados desde un lenguaje amigable, expresados a nivel de prioridad en 4 ejes de aprendizaje, 4 ejes que y articulan a su vez varias áreas curriculares con sus metas de aprendizaje. Y cómo estas metas de aprendizaje sean conocidas por los padres de familia, las puedan entender y puedan contribuir desde la casa, desde la familia también al logro de estas metas de aprendizaje. Entonces, con esa jornada planificada para el día de hoy, estamos terminando este planteamiento de acciones a desarrollarse con los colegas la próxima semana, indicándoles también que a través del oficio múltiple 200 se hizo una propuesta de qué es lo que se debería trabajar en cada uno de los 8 días de la semana de gestión, haciendo la recomendación de que los temas que sí se tienen que trabajar, estimados directores, son estos 4 temas: comunidades de aprendizaje y buenas prácticas, presentar a la comunidad el segundo tema, que es cómo lograr una escuela autónoma, presentar ese modelo y luego plantear algunas acciones para lograr esa escuela autónoma, acciones que deben de ser introducidas en el PI y en el PAT, ¿no? Ese sería el segundo tema, el modelo de gestión autónoma. Después hemos visto a las metas de aprendizaje como un tema importante que va a ser desarrollado el día de hoy. Y el cuarto tema que sí o sí debería de verse es el del ajuste de los instrumentos de gestión. Los otros temas que están propuestos en el oficio 200
quedan ya a decisión de ustedes el poder abordarlos. Tienen que ver con análisis de los mapas de calor y del diagnóstico hecho al inicio del año, el replanteamiento de algunas unidades de aprendizaje en función a lo que queda del año a partir de agosto, el planteamiento de las sesiones de aprendizaje, ya incorporando estas metas que el día de hoy vamos a conocer, las metas de aprendizaje. Bueno, ese es el recuerdo que hemos hecho de los temas abordados y la presentación de lo que el día de hoy toca analizar y también concretizar en una propuesta de aula para cada una de nuestras escuelas. Muchas gracias. Adelante, Marilyn. Muy bien, muchas gracias, estimada jefa. Entonces, el día de hoy tenemos el webinar referido a la implementación de las metas de aprendizaje en Lima Metropolitana. Voy a compartir el PowerPoint para poder ver cuál va a ser el propósito del día de hoy, cuáles van a ser los productos que vamos a desarrollar cada uno de ustedes, pero también les quiero explicar cuál va a ser la estructura del trabajo en este webinar, porque tiene una organización un poquito diferente a la que hemos venido desarrollando. Va a haber un primer bloque referido a todo un proceso general del trabajo sobre las metas de aprendizaje en Lima Metropolitana y luego vamos a tener un bloque de subsalas que va a estar orientado para trabajar con los directivos de inicial, primaria y secundaria. Entonces, muchas gracias por su participación. Les pedimos por favor tener cuidado con los micros, ¿no? Poderlos prender. Ahí Marquitos nos va a acompañar para que aquellos directivos que levantan la manito puedan expresar sus inquietudes, sus dudas en el momento en que se termina cada exposición. Participar activamente, les vamos a pedir que puedan comentar en el chat, que puedan expresar sus ideas y también nosotros poder apoyarlos dándoles algunas sugerencias y algunas propuestas. Y antes de que se termine y nos vayamos al bloque de a las salas de inicial, primaria y secundaria, se les va a hacer entrega de 2 links. Una que es para que registren su asistencia y su encuesta de satisfacción, y de manera separada para todos aquellos que están hoy día acá en sala, se les va a entregar el link del Drive con los recursos de los materiales de cada uno de estos 3 días que hemos tenido de webinar. Les pido por favor con mucho cuidado porque nosotros habíamos estado entregando, pero lamentablemente lo han ido borrando, ¿no? Cada una de las carpetas. El día de hoy solamente les vamos a dejar a nivel de lectores. Pueden descargar el material, pero eso sí, se les va a entregar al momento que se está cerrando hoy día el webinar en sala general para irnos a salas pequeñas. ¿Cuál es el propósito del webinar? Tenemos como propósito comprender la importancia de contar con metas de aprendizaje en las instituciones educativas de la OGEL 01 para cerrar las brechas de aprendizaje de los estudiantes. Entonces es importante todos tomar en cuenta que hoy día vamos a contar con esas metas de aprendizaje en cada una de las instituciones educativas. ¿De qué se va a tratar los productos que vamos a lograr? Son varios productos. Uno, la propuesta de acciones para el proceso de implementación de las metas de aprendizaje en las instituciones educativas es contar con evidencias de aprendizaje de los estudiantes, el número de acompañamiento del directivo al docente que desarrolla y evidencias de las sesiones desarrolladas en el marco justamente de las metas de aprendizaje y el balance de los logros desarrollados. Esos son los productos por los cuales, por eso hay que estar muy atentos de todas las acciones que vamos hoy día a trabajar para que ustedes puedan lograr estos productos cuando los requerimos para trabajarlo también respectivamente con la DREG. En este otro bloque vamos a tener bloque 1, por la cual invito a la jefa a acompañarme en este bloque para después pasar al video. Gracias, Marilyn. Sí, queríamos iniciar destacando la importancia del rol de despertar, de activar emociones en el estudiante para lograr aprendizajes duraderos. Francisco Mora, el doctor en neuroeducación, decía que no hay aprendizaje sin emoción. Y esto va más allá de solo lograr buenas vibras en los estudiantes, va mucho más allá. Es una labor muy seria que tiene que realizar el docente en el aula para activar esa zona cerebral que controla el componente emocional del aprendizaje. Pero antes de hacer un breve comentario, vamos a ver este video. Adelante, Marilyn. Muy bien, voy a entonces a minimizar
mi pantalla y me voy a ir al video. Me van a avisar, por favor, si se ve. Todavía no se ve, entonces no se preocupe. Voy a detener un minuto y voy a volver a compartir. Ahora sí, me van a avisar, por favor. Perfecto, entonces vamos a escuchar atentamente el siguiente video. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo. Que a cada uno se le dan bien cosas diferentes. Pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor. Presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento.
si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presta atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy Listo. bien. Adelante, Marilyn. Muy bien, entonces vamos a continuar. Les voy a pedir a cada uno de los participantes que están acá en la sala, jefa, que usted nos va a leer unas preguntas y pedimos a cada uno de los directivos que están acá en sala y que son muy activos y participan, que comiencen a comentarnos a través del chat. Sí, hemos visto este video motivador que ilustra muy bien cómo es que desde el aula los maestros podemos provocar aprendizajes duraderos con ciertas emociones, ¿no? Se habla de emociones positivas y de emociones negativas. Entonces aquí hay dos preguntas que hemos planteado para que ustedes puedan responder a través del chat. La primera es, ¿qué emociones son favorables para el aprendizaje y por qué? ¿Y qué emociones serán desfavorables para el aprendizaje? ¿Y por qué? Vamos a darles unos minutos para que puedan escribir sus respuestas en el chat. Invitamos a todos los directivos que están en sala, que somos más de 200 personas ya en sala, a utilizar el chat, por favor, y podamos aportar con nuestros comentarios a partir de las dos preguntas que visualizamos en pantalla. A ver, vamos a abrir nuestro chat y ahí vamos leyendo, jefa. Por ejemplo, dice la confianza. Nos ponen acá que es la confianza. Y más La nos alegría, ¿sí? entonar canciones. El amor. Siempre se observa que la curiosidad propia del niño se debe promover en el aula muy bien. La motivación y la curiosidad deben ser favorecidas porque te anima a seguir aprendiendo. También están señalando como favorables la armonía, el compartir, y como desfavorables el estrés, la tristeza, los problemas. Muy bien, el optimismo, la calidez, desfavorable la ira, la cólera. Muy bien. Entonces, con todas estas respuestas muy acertadas, los gritos, dicen los gritos son desfavorables. Vamos a la siguiente lámina que nos va a ayudar a, como hilo conductor, a tener algunas ideas centrales sobre este tema. Y sí, ¿quiénes son los componentes que intervienen en el aprendizaje? El cuerpo, porque en el cuerpo se encuentran los canales sensoriales a través del cual ingresa la información hacia el cerebro. La mente considerando lo que decía la doctora, ese nuevo cerebro que tenemos, porque tenemos tres cerebros, ¿no? Nuestro cerebro es como una casa de 3 pisos, donde filogenéticamente, es decir, evolutivamente, el primer cerebro que se formó fue el cerebro reptiliano, llamado así porque es muy parecido al cerebro de los reptiles. Es el cerebro de las respuestas, de las respuestas a las amenazas, las respuestas para sobrevivir. Luego viene el segundo piso. Pasaron muchos años y ese cerebro fue creciendo a nivel de cantidad de células, pero también a nivel de funcionalidad, de especialización. Y surge el segundo piso, que es el cerebro límbico o también llamado cerebro emocional, en donde destacan dos estructuras importantes. El hipocampo, que es la estructura de la memoria a largo plazo, en donde se anidan, en donde residen
aquellos aprendizajes que fueron adquiridos con emoción y por eso se quedan para toda la vida. Ya se decía en el video que las emociones son el pegamento de los recuerdos. Las emociones son el pegamento de los aprendizajes, porque los aprendizajes se convierten en recuerdos que son evocados en el momento oportuno. Entonces, en el segundo piso de nuestro cerebro se encuentra esa zona que activa, que hace que el aprendizaje quede pegado en nuestro repertorio de aprendizajes mismos. Y ahí está, entonces, decíamos, el hipocampo, que es el centro de la memoria, y está la amígdala, que es el centro de las emociones. Están allí estructuras muy cercanas para activarse como canales comunicantes. Y el tercer piso, donde se encuentra el cerebro nuevo, es la corteza cerebral, en donde está el centro del razonamiento, el centro de la argumentación, el centro de los procesos cognitivos, como le llamamos los maestros de gran demanda. Entonces, están el cuerpo, la mente con la corteza cerebral y el afecto desde la zona límbica, todos ellos involucrados en el aprendizaje. Hemos visto cómo sus comentarios han sido muy acertados cuando preguntamos cuáles son esas emociones favorables y por qué serán favorables. Ustedes han descrito muy bien que son la alegría, el entusiasmo, la curiosidad, la confianza en sí mismo, confianza en los demás, la tranquilidad, la satisfacción. Estas emociones deben ser activadas en los estudiantes a través de diferentes estrategias metodológicas de los maestros, porque favorecen el aprendizaje en el aula. Ya hemos dicho por qué favorece, porque activa la memoria, porque activa la emocionalidad, activa la memoria a largo plazo. ¿Cómo podemos provocar alegría, curiosidad? Desde las diferentes competencias se puede generar curiosidad cuando el maestro de ciencia y tecnología plantea un conflicto cognitivo, cuando el profesor de matemática dice, miren, hay esta situación que ha ocurrido, este problema en la casa de tal niño, ahora vamos a aprender a través de tablas estadísticas, o sea, vamos despertando esa curiosidad, ese entusiasmo, esa alegría en el niño y la emoción se activa. Y la activación de emociones se produce a través de la liberación de neurotransmisores. Hay neurotransmisores que son sustancias químicas que se liberan cuando el niño está alegre, cuando el niño está con curiosidad, cuando el niño está tranquilo. Y hay otros neurotransmisores que se inactivan o también se liberan cuando el niño se siente amenazado, se siente desmotivado, triste, aburrido, con estrés y con ansiedad. Entonces los maestros debemos de conocer estas bases neurobiológicas del aprendizaje, por eso es que también hemos ofrecido como una buena práctica, como una actuación educativa de éxito si quieren conformar una comunidad de aprendizaje en torno a esta actuación. Hemos propuesto la formación docente en neuroeducación. Aquellas instituciones educativas que quieran de repente empezar con un grado, quinto grado, sexto grado o con primero de secundaria. Empezamos nuestra comunidad de aprendizaje con los maestros de quinto grado y nuestra actuación educativa es tertulia literaria o es formación de los maestros en neuroeducación para que emprendamos mejora de los aprendizajes en torno a aprendizajes promovidos desde conocimientos en neuroeducación, ¿no? Entonces, queríamos iniciar esta presentación de las metas recordando que los aprendizajes se logran en función a cómo el docente elabora sus actividades de aprendizaje, considerando que todo el cuerpo participe, ubicado en el espacio, con sus canales sensoriales, escuchando, cantando, palpando texturas, haciendo movimientos en el espacio, pausas activas, todo ello libera neurotransmisores, todo ello activa la corteza cerebral y activa al cerebro límbico o al cerebro emocional. Muchas gracias por la participación de ustedes en esta tarde y pues les invito a conocer las metas de aprendizaje para Lima Metropolitana. Adelante, Marilyn. De usar espacios de movimiento, de alegría, de canto, de disfrute, para poder tener un aprendizaje mucho más significativo. Damos la bienvenida al especialista Janet Paucar, quien nos va a dar justamente todos los lineamientos a este proceso de las metas de aprendizaje de Lima Metropolitana. Bienvenida, Janet. Gracias, Marilyn. Janet, tu audio, por favor. Hola, ¿se me escucha? Hola.
el volumen de tu máquina. No se preocupen, directivos, ahorita nos vamos a unir con la especialista. Está conectándose justamente con el audio respectivo. Vamos a dar un minuto, por favor, para comenzar a hacer ese proceso. Estamos hoy día reunidos. Quiero irles comentando entonces para los directivos que recién se están uniendo con nosotros que hay dos bloques importantes. Un primer bloque que está referido al trabajo general de lo que son las metas de aprendizajes en Lima Metropolitana. Un segundo bloque que está referido a ya cada uno de los niveles. Nos vamos a organizar e ingresar al nivel inicial, al nivel primaria y al nivel secundaria para hacer un trabajo mucho más específico justamente de esto, de las metas de aprendizaje que venimos trabajando. Bienvenida, Janet. Ya podemos visualizar tu pantalla. Gracias, Marily. ¿Se ve bien la pantalla? Sí se ve la pantalla, pero terminamos sin escucharte. Janet, creo que se ha deshabilitado tu audio con el esto. No te preocupes, ahorita justamente se están conectando, pero ya podemos mirar tu pantalla. Muchas gracias, Marily. No, es muy bajito. Danos un minuto, por favor. Les pido, por favor, un minuto a los directivos. Ahorita nos conectamos. ¿Ya? Sí, ¿se me escucha? Ya, pero que te voy diciendo la siguiente. Ya, a ver, Marilyn, ¿podríamos compartir la pantalla, por favor? ¿Te escucho yo? Janet, ¿tú me escuchas a mí? Por el audífono. Sí, no hay ningún problema, Janet. Yo te ayudo compartiendo la pantalla. No se preocupen. Ahí vamos. Desde aquí, Aquí está, ya lo compartí, Marilyn, ¿se ve? Sí, está muy bien. Ahora nada más ampliarlo tu pantalla, por favor. Sí, ok. Estamos perfectos. Te escuchamos muy bien. Muy buenas tardes a cada uno de los directores. Mil disculpas por el problema técnico que estamos teniendo, de verdad. Vamos a continuar con la... sí se ve la pantalla. Compartir toda la pantalla, por Sí, favor. yo te lo pongo. Hola, Papi. ¿Se escucha?
Yo te comparto la pantalla. Ah, Bien, vamos a pedirle a nuestra compañera Marilyn que nos comparta porque de verdad que los problemas técnicos el día de hoy han superado nuestra capacidad de control. Bien, ahora sí, gracias Marilyn. Bien, estimados directores, muy buenas tardes otra vez. Vamos a esta segunda parte. Ya hemos tenido la antesala en la cual la jefa nos ha compartido justamente la importancia de las emociones, ¿verdad? Ese control emocional que debemos tener para poder lograr esta interacción, este enfoque de vinculación propio de la carrera docente. Y bajo esta mirada, seguimos, Mari. Vamos ahora a mirar en un plano general de qué nos están hablando cuando dicen justamente metas de aprendizaje. Ahora, ¿a qué se referirán cuando se habla de metas del aprendizaje? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que pensar es de dónde estamos partiendo. ¿Por qué trabajar con metas de aprendizaje? O sea, ¿cuál es la línea, ¿no? De este contexto, cuál es esa demanda que se nos está presentando. Y es que recordemos, creo que muchos de nosotros como directores y algunos docentes, por qué no decir la gran mayoría de pronto, nos hemos enfrentado a la necesidad de que el estudiante tenga esa capacidad de regulación del aprendizaje, ¿no? Y justamente revisando la competencia transversal de gestión A, su aprendizaje de manera autónoma, nosotros decíamos, si el estudiante tuviera esa capacidad desarrollada o esa competencia, si el estudiante tuviera esa motivación, y es que en realidad necesitábamos que esa competencia esté bien trabajada para que en ese contexto de trabajo remoto los chicos pudieran responder de forma autónoma. No necesariamente quizás con el apoyo directo de la familia, sino desde las propias motivaciones intrínsecas que tenemos cada ser humano. De allí se generó la necesidad de trabajar fuertemente esa competencia desde una mirada más apasionada, más vehemente, más obsesionada, ¿no? Y lo mismo pasa con los logros de los aprendizajes. En realidad, todos tenemos esa necesidad en ese momento de lograr que los estudiantes superen la brecha de estos 2 años, que superen esa brecha de distanciamiento, de letargo, de ausencia de recursos tecnológicos para poder nivelar. Y es por ello y hoy hablamos también de refuerzo escolar, la necesidad de diseñar desde el Ministerio un programa de intervención que trabaje de forma muy específica algunas de las competencias del área de matemática y comunicación y que estas a su vez puedan ser priorizadas, ¿no? En el marco de un plan alterno, que todas las instituciones a nivel del país estamos trabajando, ¿no? Con espacios dentro de la jornada y espacios fuera de la jornada. Y el soporte socioemocional, que ya se ha descrito que es importante. Sin emociones no se aprende. Sin esa forma de transmitir el sentido, el carisma, la vinculación, la emoción, la satisfacción o la expresión, no se aprende. Y bajo esa mirada hay una necesidad de replantear desde la mirada del perfil de egreso, cuáles son esas competencias que tendríamos que ir seleccionando para poder ir avanzando con un paso más firme, porque recordemos que el perfil del egreso se trabaja desde inicial hasta el último año de secundaria. Y en esta línea, seguimos, Mari, es que vamos a mirar por qué tenemos que trabajar metas de aprendizaje. Pero, ¿qué son las metas? Ya hemos partido de esa pregunta y ahora vamos a mirar a qué son las metas. ¿Qué son las metas de aprendizaje? Bueno, las metas de aprendizaje son en realidad aprendizajes enfatizados desde las competencias priorizadas según necesidades y demandas identificadas. Están expresadas para cada edad o grado en las modalidades de educación básica regular, especial y básica alternativa. También son aquellas que van a expresar de forma clara, precisa,
prioritariamente lo que el estudiante tendría que aprender. Pero ojo, ojo, no es que vamos a seleccionar y vamos a decir que son las únicas necesidades de aprendizaje que se van a trabajar. No, sino que de todas es como si tuviéramos un semáforo. Y en ese semáforo se encienden las lucecitas rojas para saber cuál de esos aprendizajes es que tenemos que mirar, perseguir, obsesionarnos y por qué no convertirlos pues en una necesidad casi continua, ¿no? Y en esa mirada entonces se van a convertir en nuestros referentes para los procesos de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Seguimos. Entonces, miren, ya hemos encontrado el significado de las metas de aprendizaje. Y ahora ya teníamos el diagnóstico desde la necesidad justamente de estos tres tópicos macro, que eran justamente las emociones, los logros de aprendizaje y el aprendizaje autónomo. Y ahora, ¿cómo se ha dado esa ruta para generar las metas de aprendizaje? Primero, la construcción conjunta que hemos hecho desde la DREL y la SUGEL. Luego, una mirada de validación desde algunos actores que hemos tenido a nivel de las redes y a nivel de instituciones educativas. Luego se ha procedido a una sistematización a nivel regional. Ha habido una consulta con todos los actores que estamos involucrados en ese proceso. Y finalmente la publicación, que ya está en una resolución regional que reconoce la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y que hoy estamos trasladando a las instituciones educativas para poder empezar su proceso de incorporación en la planificación. Seguimos, Mario. Entonces, ya tenemos una ruta de cómo se ha ido construyendo, hemos partido de un diagnóstico, ya estamos comprendiendo qué son las metas de aprendizaje y para poder seguir aterrizando tenemos que tener en cuenta que estos aprendizajes para la vida, que son planteados en 4 ejes: proteger la vida, habilidades para la vida, inclusión económica y educación para la ciudadanía, parten justamente de la mirada que tenemos como país en el proyecto educativo nacional. Parte de esas competencias que esperaba nuestro sistema, nuestra sociedad en el marco del Bicentenario. Y parten de estas demandas que se han ido presentando a partir justamente de los episodios sociales y mundiales que hemos ido vivenciando. Cuán importante es que la persona desarrolle y concientice esa competencia o esas competencias que le permitan cautelar la vida, la salud, de que constantemente esté priorizando, ¿no?, el cuidado de su cuerpo, de su integridad, para poder hacer interacciones respetuosas, conservando esa valía por el otro. Esa habilidad para la vida que tiene que ver con mejorar las capacidades, con mejorar el sentido de comunicación, con mejorar el sentido de la escucha, asimismo poder hacer parte de su propia construcción un proceso de manera independiente y autónoma. La inclusión económica que hoy a todos nos demanda sabiduría, inteligencia a la hora de poder aplicar justamente estas competencias y tomar las mejores decisiones para poder comprender ese sentido productivo, darle el valor real que tienen las cosas y también de una u otra manera tener la responsabilidad sobre cómo es que las interacciones económicas no pueden vulnerar por ningún motivo el derecho del otro. Llegando a esa educación para la ciudadanía. Recuerden hace un buen tiempo atrás hablábamos de la famosa ciudadanía de seguridad vial, ¿no? Cómo teníamos que tener competencias para poder transitar, por dónde, en qué espacios tendríamos que doblar, cruzar. Luego hablábamos de la ciudadanía tributaria, de la responsabilidad social que tenemos a la hora de tributar y cómo esto de una u otra manera afecta directamente el contexto social inmediato y cómo nos beneficia. Hoy estamos hablando de la ciudadanía digital, que es justamente nuestro sello virtual de cómo nos comportamos a nivel de las redes sociales y que más adelante pues tiene juicios de valor, ¿no?, a favor o en contra, quizás de acuerdo pues a nuestro desarrollo profesional. En esa medida, esta educación para la ciudadanía nos permite interacciones y desarrollar un sentido de responsabilidad de crecimiento continuo.
Estos 4 ejes de aprendizaje para la vida tienen que estar mirados en este perfil del egreso. Seguimos, Mari, en este perfil del egreso y ver su sentido de correspondencia, ¿no? Y la verdad es que los 11 aprendizajes fundamentales planteados en el perfil del egreso responden a estos 4 ejes que se está planteando, por no decir organizados, más de aplicación, más de mirada ágil, para ver en realidad qué es lo que estamos persiguiendo. Y estamos persiguiendo estos 4 aprendizajes para la vida que nos van a poder situar en cualquier contexto y poder afrontar cualquier tipo de demanda que se nos pueda presentar. Seguimos, María. Pero ahora viene lo siguiente. Por allí, de repente alguien ya está diciendo, pero caramba, estamos hablando, no hemos terminado de comprender el currículo, ya estamos hablando de aprendizajes para la vida, y en realidad lo que estamos buscando es la articulación que hay en el sentido de la competencia, el estándar, el desempeño. Y es que la meta de aprendizaje, desde la mirada de estos aprendizajes para la vida, no es otra cosa más que acciones observables, inmediatas, verificables, que están enmarcadas, pues, en la competencia, algunas inclusive literalmente, o ya sea en el estándar o ya sea en el desempeño. Y es que allí es donde tenemos que encontrar el sentido de correspondencia. No hablamos de cosas aisladas o de cosas que se nos están presentando para, para poder hacerlo desde este momento como que algo nuevo están haciendo. No, sino que las metas de aprendizaje se desprenden de la competencia. Y miren, miremos acá en este ejemplo, donde dice, por ejemplo, la meta de aprendizaje desde la competencia de la oralidad. Comunica oralmente ideas y emociones en torno a un tema, teniendo en cuenta su experiencia y lo hace con una entonación adecuada. Pero además emite opiniones sobre lo que le gusta o disgusta, de textos orales breves y con palabras de uso frecuente, identificando información básica y deduciendo el tema. Si nosotros miramos estas metas de aprendizaje, nos estamos pensando, ya, pues alguien dirá, pero Janet, allí lo que estamos observando son los desempeños, son los criterios. Cierto, son las evidencias observables, pero las que hemos ido priorizando, de las que hemos ido seleccionando, las que estamos estandarizando como habilidades, destrezas que tiene que desarrollar cualquier ciudadano que se encuentra en el territorio de Lima metropolitana, como el joven del cono este, como el joven del cono sur, ¿no? Pero entonces alguien dirá, pero Janet, pero esas no son los perfiles del egreso, esos no son los estándares, los desempeños ciertos. Pero le estamos agregando un sello MADEI, ¿no? Lima Metropolitana, que nos va a caracterizar porque en cualquier momento, cada vez que nos comuniquemos, seamos capaces de transmitir emociones, y ya hemos demostrado cuán importantes son las emociones para una sana convivencia, pero que además lo hagamos con fundamento, que lo hagamos con propiedad, que utilicemos referencias. ¿Cuán significativo es que el estudiante pueda comunicar su opinión, pueda emitir la opinión? Y bien, alguien me dirá, Janet, pero para emitir opiniones o comunicar oralmente las ideas y las emociones, tiene que leer para jalar información, obteniendo información real, ¿no? Literal, inclusive en algún momento, inferir e interpretar cuando necesite concretizar o procesar información que de repente el texto no lo diga claramente, adecuar la información para que la pueda plantear con sus propias palabras y además utilizar los recursos, hemos dicho, comunicar emociones, hay que usar recursos verbales y paraverbales para poder interactuar estratégicamente. Pero a esa interacción estamos agregando ese sentido de verificación, de transmitir emociones, ser claro y al mismo tiempo tener referencias en donde la persona pueda mostrar justamente su gusto o disgusto en relación a un punto específico, pero siempre con una referencia específica. Conclusión. ¿Qué son las metas de aprendizaje? Las metas de aprendizaje no son otra cosa más que ese sentido de valía que le estamos dando al aprendizaje planteado en el currículo, pero que lo estamos trasladando
yo lo voy a decir de esa manera, en una obsesión como ciudadanos de Lima Metropolitana. Entonces, a partir de ahora, por ejemplo, en la institución educativa, cuando tengamos nuestras reuniones colegiadas de trabajo, cada vez que vamos a intervenir, pediremos pues que se haga sobre la base o la referencia de un punto específico y que a la hora de comunicar, sepamos entonar adecuadamente, ¿no? Y entonces allí ya estamos estandarizando un proceso que se va a observar también en los estudiantes. Me quedo con la frase que dice, nadie da lo que no tiene. No le pidamos a los chicos que hagan referencias o que utilicen fuentes de información que les sirvan de base para fundamentar si nosotros tampoco lo estamos haciendo. Entonces, estas metas de aprendizaje no solamente están ligadas a evidenciar en el estudiante, sino además a nuevas formas de interactuar que se tienen que observar dentro de la comunidad educativa y que al final también tienen que ser comprendidas por las familias, porque son las familias las que nos van a ayudar, pues, a que todos contribuyamos a que este proceso. ¿Y cómo lo haremos? Por ejemplo, una estrategia inmediata, que todos los domingos la familia converse a la hora del desayuno sobre temas de actualidad. ¿Y eso cómo lo convierto en una evidencia para el día lunes, martes? Haciendo un sondeo de qué temas han trabajado en familia, inclusive pudiendo hacerlo parte del proceso de aprendizaje en el aula. Entonces, miren, la concatenación, como todo, fluye y vamos a lograr, pues, convertirnos en la ciudad educadora que tanto hemos anhelado durante mucho tiempo. Seguimos, Mari. Entonces, ya sabemos que las metas de aprendizaje no son una inspiración de algunos iluminados, no es un salvavidas, no es un déjà vu, sino se desprenden de la competencia, plasmadas en el estándar y visualizadas en los desempeños. Pero están propuestos en un lenguaje bien claro, bien específico, medible y que inclusive podrían servirnos de criterios de evaluación o de evidencias inmediatas, de acuerdo pues a la línea y al propósito que nos estamos planteando. Y alguien me dirá, Janet, entonces las metas de aprendizaje son lo único que vamos a trabajar ahora. No, trabajamos el conjunto de competencias, el conjunto de capacidades, de desempeños. Pero a estas metas de aprendizaje que están ahí, las vamos a convertir en la niña de nuestros ojos. No las vamos a dejar, les vuelvo a repetir, nos quedamos con esa idea. Las vamos a idealizar al punto de que lo queremos ver en todo momento, ¿no? Y les comparto un poco la estrategia de las universidades cuando pasaron su proceso de acreditación. ¿Qué hacían las universidades para que los estudiantes y las personas que conozcan la escuela, ¿no?, conozcan sobre la visión y la misión? Yo recuerdo mucho que en una universidad X habían pegado la visión y la misión en los baños, ¿no? Porque cuando uno se sienta, pues de pronto lo primero que ve es el frente, ¿no? Y lo habían pegado ahí, entonces ya tenían un propósito como para poder hacer que ello se convierta en una constante a la hora de recordarlo por todos lados. Entonces, más o menos así es que vamos a convertir a nuestras metas de aprendizaje, ¿no? No me vayan a empapelar las paredes de la escuela, sino que la idea es que todos lo manejen y todos los conozcan, y hay que trabajarlo en ese lenguaje más sencillo cada vez para que todos lo podamos comprender. Seguimos, Mari. Muy bien, entonces ya hemos entendido qué son las metas de aprendizaje. Vamos a ver entonces esas características que necesitamos tener para la implementación. La primera es que se desprende justamente del perfil del egreso, este perfil que tiene las demandas y las necesidades que tenemos a nivel nacional, pero además también que tiene la propuesta bien específica en el enfoque del currículo por competencias, ¿no? Porque vamos a seguir hablando de competencias, nuestro currículo lo plantea así. También necesitamos mirarlo dentro del marco de la evaluación formativa. Alguien me dirá, Janet, entonces las metas de aprendizaje pueden ser tomados como criterios de evaluación. Claro que sí. ¿Pueden ser tomados como evidencias? Claro que sí. Va a depender del propósito que tengamos nosotros planteado. Y bajo esa mirada, inclusive algunas pueden servirnos para certificar aprendizajes de forma inmediata. Va a depender del propósito que le demos.
Necesitamos también mirar los enfoques transversales y cómo estas se van a vislumbrar en estas metas de aprendizaje, cómo se están trabajando desde la mirada de la meta. Entonces, de repente una meta, de pronto va a permitirnos ver varias competencias, varios enfoques, ¿no? Porque lo tiene ya como parte de esa propuesta de aprendizaje. ¿Hemos contado con los estándares para plantear las metas de aprendizaje? Sí, claro que sí, porque los estándares son los referentes nacionales, sino que ahora le estamos dando un lenguaje más sencillo, más inmediato, más corto, y estamos unificando, estamos estandarizando procesos y acciones a nivel de Lima Metropolitana. Propone la diversificación como proceso indispensable para atender la diversidad. Y es que va a depender, por ejemplo, si hablamos de la educación básica especial, en donde de repente tengamos algún tipo de discapacidad, como por ejemplo la discapacidad para comunicarnos, entonces obviamente esa premisa de meta de aprendizaje ya no será mirado desde la oralidad, sino quizás desde el lenguaje de señas, que también es un sistema de comunicación, ¿no es cierto? Entonces sí está mirando la diversidad. Entonces, bajo este escenario es que estamos trabajando el currículo, pero con líneas más específicas y más concretas. Seguimos, Mari. Entonces, ¿para qué estamos necesitando, para qué hablamos de metas de aprendizaje? Primero, porque necesitamos que las familias y toda persona comprenda cuál es el sentido del aprendizaje y que lo entienda tan fácilmente que desde la casa, desde el hogar o desde el espacio donde se encuentre pueda contribuir a que los chicos acorten brechas. Porque además de ello, van a haber acciones que se van a integrar desde la escuela, en donde la familia va a poder participar continuamente, como ya lo viene haciendo, pero ahora en procesos más específicos. Les comentaba la estrategia en donde si queríamos desarrollar justamente la expresión, la entonación, las citas, las referencias, podríamos pedir a las familias que los días domingos puedan destinar 10 o 20 minutos a la hora del desayuno o a la hora del almuerzo para hablar de algún tema, ¿no? Y que a partir de ello el estudiante pueda compartir esa experiencia el día lunes o martes en la escuela. Entonces, imagínense cada semana practicar ese hábito. Ya se convierte en una cultura y obviamente eso va a influir directamente en los aprendizajes de los estudiantes. Integración de la comunidad para dar el soporte de la experiencia de aprendizaje, porque en algún momento también necesitamos que no solamente la familia se incorpore en ese proceso. Vuelvo a repetir, que la persona que atiende en la bodega, en la librería, en el kiosco, en el mercado, también sepa que es importante que comunique las emociones de tal manera que el estudiante pueda ir desarrollando ese proceso continuamente, ¿no? Y comunicar, una comunicación continua entre la familia y la comunidad para ir trabajando estas metas de aprendizaje e ir evidenciándolas en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a implementar en las instituciones educativas. Entonces ya hemos visto que las metas de aprendizaje no son otra cosa más que las competencias, el estándar, la capacidad, los desempeños aterrizados en un lenguaje más específico, más claro, más obsesivo, porque las hemos ido seleccionando. Pero ojo, para poder comunicarnos con esa efusividad, efervescencia, con ese sentido de emociones, tenemos que tener un hábito muy continuo de lectura y análisis de lectura para poder llegar a ese nivel de comunicación asertiva. Entonces, los procesos de la competencia comunicativa, ¿no? Se tienen que trabajar constantemente, sino que voy a lograr que esa habilidad, esa destreza que me están pidiendo en las metas de aprendizaje sea más continuo, más recurrente. Entonces, cuando yo director converso con los chicos y de pronto estamos hablando de algún tema, yo necesito incentivar ese proceso. Al final del año, no debería haber ni un solo estudiante que no comunique con emociones aquello que quiere transmitir. Muy bien, vamos a la escuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quiénes lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Ya hemos dicho que partimos de un diagnóstico para hacer esta implementación. No ha nacido de un déjà vu. Además de ello, necesitamos tener en cuenta que aquí hay un trabajo muy fuerte con los comités de gestión pedagógica. Son de una u otra manera nuestros brazos inmediatos para movilizar esos procesos de implementación. Necesitamos hacer reuniones de trabajo colegiado.
que allí nace justamente las comunidades de aprendizaje profesional que hemos visto el día de ayer con nuestro compañero Jorge Necio Sur. Actividades incorporadas a la documentación de gestión, y es que necesitamos mirarlo en el marco de esas metas, cómo nos va a ayudar a trabajar el refuerzo escolar, a reducir las brechas de aprendizaje para lograr pues que todos y todas los estudiantes estén aprendiendo como debe de ser, acompañar ese proceso y tomar algunas acciones inmediatas para poder ir logrando lo que nos hemos planteado al inicio y empezar la sistematización de la experiencia que ayer lo vimos también con nuestra compañera Marilyn y nos enseñó el proceso de forma tan didáctica, tan dinámica y que al final nos permitió pues ver que todos producimos experiencias innovadoras, sino que tenemos que empezar a desarrollar esa práctica de la sistematización. Muy bien, ¿qué condiciones básicas necesitamos tener para poder lograr estos procesos? Primero, el reconocimiento del comité de gestión pedagógica, para poder hacer que su implementación sea un proceso legítimo dentro de la institución educativa. Y a estas alturas del año, todas las escuelas ya tienen ese comité. Luego hay que comunicar a toda la comunidad educativa, a los docentes, padres de familia, estudiantes, ex estudiantes, a todos los involucrados, al personal administrativo, de que ahora tenemos metas de aprendizaje al cual todos estamos llamados para poder contribuir y ayudar en su desarrollo, desde el rol que desempeñemos dentro de la escuela, ¿no? Imagínense a la portera todos los días preguntándole a los niños, ¿y cómo están? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Miren, esas palabras tan importantes, tan fuertes, que del solo hecho de expresar va a permitir una respuesta inmediata en el estudiante. En la semana de gestión, revisar y planificar estrategias pedagógicas para el logro de aprendizajes en el marco de la propuesta de las metas de aprendizaje. Estas 2 semanas de trabajo tenemos que ir replanteando de dónde hemos ido partiendo, qué hemos obtenido en el primer semestre y cómo podríamos mejorar los resultados en este segundo, incorporando el lenguaje de las metas de aprendizaje. Y la familia comprometida. Una familia informada es una familia que asume compromiso. Y a partir de ello lograr la sensibilización y así como nosotros, ellos también se obsesionen de las metas de aprendizaje. ¿Cuáles son estas prácticas claves para la implementación de las propuestas? Las prácticas de gestión y las prácticas pedagógicas. A nivel de gestión, visión institucional, compartida y consensuada. Yo le digo legitimizada. ¿Cuándo se hace legítimo un proceso? Cuando todos saben, cuando todos tienen información, ya sea en una asamblea, ya sea a través de memorándum, ya sea a través de panfletos, de trípticos, dípticos, ¿no? Correos, WhatsApp, o sea, cómo hemos ido comunicando, cómo hemos hecho que todos tengan la información al alcance. Clima institucional, un buen clima de interacción en donde mientras más informados estén, más compromiso hay. Acompañamiento y monitoreo continuo y el desarrollo de comunidades de aprendizaje. Por eso es que nosotros desde el OJAL estamos convencidos de que ya hay escuelas que han ido avanzando en este proceso. Y las prácticas pedagógicas, la planificación, el clima, que vayamos desarrollando las interacciones a nivel del aula, las mediaciones, la retroalimentación, la devolución de la información, cuán valioso es para el estudiante tener su portafolio, haber recibido retroalimentación, entender versión 1, versión 2, versión 3, para poder ir mejorando su propio proceso hasta comprender el sentido real del propósito de aprendizaje. Y a nivel de estudiantes, ¿qué es lo que estamos buscando? Que los estudiantes logren aprendizajes y que estos aprendizajes les haya permitido a ellos alcanzar el sentido de la protección de la vida, la inclusión económica, las habilidades que deben desarrollar en el marco de una vida sana y la educación ciudadana. Entonces, en este marco es que la implementación de las metas de aprendizaje se van a ir visualizando. Seguimos, Marilyn, y vamos a ir viendo que ya tenemos un cronograma
un cronograma tentativo, porque todavía no lo hemos oficializado, pero es el cronograma que estamos sacando para poder comunicarnos y poder socializar la información. Recuerde que nosotros ya tenemos, recuerden que les dije que las metas de aprendizaje ya están, tienen el soporte normativo de la Resolución Directoral Regional de Lima Metropolitana. Pero esto se va a vislumbrar a nivel de la escuela, a nivel de los comités de gestión, a partir del día 25, 26 y 27, fecha en que ustedes empiezan su proceso de la semana de gestión. Ustedes van a tener reuniones de trabajo colegiado, ¿no? A nivel de la comunidad educativa, y allí también van a ver, va a hacerse la presentación, de repente la redistribución o la distribución de la información. Tendremos espacios para hacer adaptaciones y adecuaciones, que seguramente será la siguiente semana, si no me equivoco, 1 al 5 de agosto, y desde el 8 de agosto al 7 de octubre habrá un acompañamiento y monitoreo de parte del equipo directivo, porque estamos hablando a nivel de institución educativa. Y más o menos entre el 10 y el 14 de octubre y los meses de noviembre haremos un corte, haremos un recojo de información y rendiremos cuenta. Primero la escuela a la comunidad educativa, luego la escuela elevando la información a la UGEL y la UGEL elevando la información a la Dirección Regional de Educación, y podremos ver si al final del año estas metas de aprendizaje realmente se convirtieron en nuestra obsesión de logro y de reducción de brechas para que todos y todas puedan aprender. Seguimos, Mari. Entonces recordemos que es necesario la reunión de los comités de gestión. Y en estas reuniones de comité de gestión, ¿qué deben realizar? Presentar las metas de aprendizaje en la semana de gestión. Hay que tener en cuenta lo que se ha trabajado anteriormente en las asistencias técnicas que ha dado la UJAL, pero lo que ustedes también han ido planificando en su plan anual de trabajo. Recuerden que su PAD es su línea directriz de todas las acciones que se van a ir desarrollando a lo largo del año. Recuerden además que la UJAL también les ha compartido ya todo un esquema propuesto que puede ser mejorado, porque no hay esquema terminado, y que seguramente en muchas de las escuelas ya han sido pues incorporados de algunos procesos o quizás han ido reduciendo otros tantos, ¿no? Realizar el balance tentativo del primer semestre. El día lunes hay que presentar el balance de todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo del año. No podemos empezar la semana de gestión sin partir de un principio, y el principio es el diagnóstico, y para ello hay la necesidad de hacer un corte. Evaluando las acciones realizadas e identificando también aquellas necesidades que tenemos que implementar porque hay demandas en el proceso de formación del CEL. Analizar la propuesta de las metas de aprendizaje para ver cómo van a contribuir al logro de aprendizajes a nivel de escuela. A ver, revisemos esas metas. De repente en alguna escuela ya se han logrado el sentido de esa meta, ya los chicos se comunican asertivamente, hacen citas, entonces tendremos que replantear la meta y exigirla un poquito más, y para exigirla quizás podemos remirar el estándar, porque vuelvo a repetir, las metas se han desprendido del estándar, de la competencia y de las capacidades de los desempeños, o sea, no es una propuesta aislada, muy por el contrario, ¿no? Establecer una línea de base para implementar las metas en el aula. Recuerden que todos han trabajado ya su mapa de calor, y que hay mapa de calor por aula, por nivel, por institución educativa, y que nos da el sentido de qué competencias tendremos que seguir trabajando con mayor fuerza, con mayor obsesión. En esa línea, entonces, necesitamos tener ese punto de partida para saber cómo están las metas y cómo estas están respondiendo a nivel del aula y cómo van a contribuir a mejorar ese nivel de aprendizaje que el estudiante ha ido desarrollando hasta este momento. Entonces, ya tenemos aquí una ruta. Nosotros lo hemos sugerido en un oficio de los productos que deberían ir trabajando a lo largo de las 2 semanas, pero ahora ustedes podrían tomar algunos acuerdos e ir mejorando esa propuesta que nosotros también hemos ido planificando. Seguimos, Mari. Muy bien. Hemos llegado a la parte en la cual, otra vez, las comunidades de aprendizaje aparecen acá. Y estoy segura que mi amigo Jorge está que se sonríe, ¿no?
Porque es cierto, para nosotros es muy importante que todo lo que vayamos desarrollando en el transcurso vaya aterrizando. ¿Y por qué es importante las comunidades de aprendizaje? Porque, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, darles esa ruta de trabajo de estas 2 semanas de gestión en relación a metas de aprendizaje, da nacimiento a una comunidad de aprendizaje en donde los equipos directivos y los comités se van a reunir con las familias para hacer la presentación de las metas. Ahí hay un primer proceso de la comunidad de aprendizaje profesional. Un segundo proceso es hacer el balance de lo que han ido realizando en este primer semestre y cómo a partir de las actividades realizadas han logrado el aprendizaje en relación a las metas que se habían planteado al inicio del año. Ahí está el segundo proceso. El tercer proceso, analizar lo propuesto en las metas de aprendizaje y hacer el cruce, ¿no? Es como si hiciéramos como yo le digo, pues, la ley del serrucho que le decíamos en química, ¿no? Vamos cruzando, vamos, encontrando la razón de ser de cada meta en relación a lo que se ha logrado, el logro de aprendizaje de los estudiantes y si esa meta realmente está respondiendo a esa necesidad de la institución educativa. Y estoy segura que de repente no todas las metas se van a trabajar como con ese sentido de obsesión, algunas de repente menos porque la escuela ya lo logró, pero eso solo lo van a saber cuando hagan el cruce y cuando hagan su análisis. Y finalmente el proceso 4, cuando incorporen actividades que les van a ayudar a implementar esas metas, ¿no? Como les decía, diseño de estrategias más sencillas para el hogar, para la familia, de repente darle chamba también a qué bonito sería convocar a todas las personas que tienen librería, ¿no? ¿Por qué? Porque les presentaríamos las metas y de pronto les daríamos con ese sentido y esa oferta de servicio que ellos brindan, cómo es que nos ayudarían a contribuir, ¿no? De pronto voy a comprar el papelógrafo y el vendedor de la librería de repente, ¿y para qué lo necesitas? ¿Pero por qué te llevas el rayado y por qué no el cuadriculado? Ah, caramba, vas a presentar un trabajo de comunicación, pero el papelógrafo cuadrado con rayas cuadriculadas no te ayudaría mejor más que el rayado. O sea, mire, esa interacción tan sencilla que podrían ayudarnos ellos a desarrollar desde el espacio donde se encuentran, provoca aprendizajes. Ya lo dijeron en el video, siempre estamos aprendiendo. La mente necesita aprender, pero necesitamos detonantes, personas que nos ayuden a hacer fácil que podamos aprender. Entonces todos nos tenemos que comprometer. Entonces se habrán dado cuenta que no solo es la familia, sino son los otros factores que están en la sociedad, en el contexto inmediato de la institución educativa, que se tienen que involucrar en este proceso. Y ya tenemos los procesos para nuestra primera comunidad de aprendizaje en el marco de las metas de aprendizaje. Entonces, el día lunes, las 356 escuelas tendrán su primer CAP, ¿no? Su primera comunidad. Seguimos. Seguimos, Mari. Muy bien. Recuerden que al inicio les presentamos como un cronograma, ¿no?, de acciones. Socializar a nivel de la escuela, implementarla, pero también hay que acompañar ese proceso. Y ese proceso de acompañamiento lo va a hacer el equipo directivo, organizado, legitimizando procesos, presentando esquemas, presentando secuencias, presentando cronogramas. Recuerden, nosotros hemos sacado una ficha de asistencia técnica, cierto, que lo estamos aplicando en escuelas focalizadas, pero que también lo hemos facilitado, ¿no?, en oficios, que lo hemos facilitado a través de los especialistas, asesores de las redes, y que yo estoy segura que ya lo han socializado, porque la escuela que no ha sido focalizada también puede aplicar la ficha. Acuérdense que el equipo directivo hace acompañamiento y puede utilizar nuestra ficha, que ha sido una ficha técnica, validada, y que, ojo, necesita ser perfeccionada, claro que sí, pero para mejorar ese proceso necesitamos de los aportes de ustedes. A esa ficha nos toca como CAL agregarle una dimensión más, y es que así lo vamos a creer por conveniente, relacionada a metas de aprendizaje o refuerzo escolar. O verificar los sites para hacer modificaciones dentro de las 8 dimensiones que nosotros tenemos. Ese trabajo nosotros lo vamos a hacer entre lunes, martes y miércoles. O sea que el próximo lunes estamos presentando nuestro instrumento para que la escuela que desee trabajarlo lo pueda trabajar y no genere otro instrumento adicional
específicamente para monitorear metas de aprendizaje. Así vamos revisando, así vamos replanteando. Por ello es que no hay ningún instrumento que es fino, porque todo es perfectible en razón a las nuevas demandas que van apareciendo. Y las metas de aprendizaje es una nueva demanda que se nos ha presentado. Reflexionar y revisar los compromisos de este acompañamiento y plantearnos nuevos retos. Revisar esas metas que nos hemos planteado en el plan anual de trabajo, ¿no? Y replantear cuál es la nueva meta a partir del análisis que estamos haciendo de las metas de aprendizaje. Seguimos mal. Ahí podríamos tener una segunda temática para la comunidad de aprendizaje, ¿no? Asistencia y monitoreo o acompañamiento. En esta semana de gestión hay la necesidad de tomar acuerdos para poder generar actividades claras, no tantas, pero alcanzables. Adecuar la incorporación de actividades para implementar las metas de aprendizaje, articulándolas a la estrategia de refuerzo escolar. Recuerden que la estrategia está diseñada, si bien es cierto, desde el ministerio, para trabajar dos áreas que es matemática y comunicación, pero eso no significa que sean las dos áreas nada más que estén trabajando el refuerzo. El refuerzo escolar está en el marco de la necesidad de aprendizaje, de esa brecha que hemos identificado. Entonces, este es el momento para replantear lo que venimos haciendo. Seguimos mal. Y a partir de allí es que nosotros tenemos que hacer nuestro balance. Lo que decíamos en algún momento, la rendición de cuentas, ¿no? Pero que ahora necesita ser presentado en su momento. Eso seguramente lo vamos a hacer entre octubre, noviembre, diciembre. El equipo directivo con los comités de gestión van a realizar la evaluación y compartir la información cualitativa y cuantitativa a la comunidad educativa de este acompañamiento que han desarrollado con los docentes en el marco del logro de aprendizaje. Y allí quizás, y hay que decirlo, la ventaja que van a tener los directores que están recibiendo asistencia técnica, ¿no? Porque esa información lo van a descargar haciendo un clic del zip, porque en este momento todos los directores están subiendo su ficha de asistencia técnica al SIC 01, los que están siendo acompañados, los que han sido focalizados. Entonces, cuando llenen su ficha, van a hacer un clic, van a descargar y automáticamente el sistema les bota cuadros estadísticos para presentar en estas semanas de gestión. Entonces, al final del año también va a pasar lo mismo. Por lo tanto, hay una pequeña ventaja, ¿no? En relación a las escuelas que están siendo acompañadas porque tiene el aplicativo a su disposición. Remitir a la UGEL el reporte de la información cualitativa y cuantitativa. Cierto. Por ejemplo, las escuelas que están siendo acompañadas ya no van a remitir la información, porque ya la tenemos en el aplicativo. Pero las escuelas que no están siendo acompañadas sí van a remitir la información. Entonces nosotros ya estaremos sacando un formato con un oficio en la fecha en la cual ustedes remitirán la información, el cómo queremos. Pero ya les vamos diciendo que vamos a pedir los cuadros estadísticos e información descriptiva de cómo han venido implementando sus logros, sus metas de aprendizaje y cómo estas han resultado a lo largo de este segundo periodo. Y luego, justamente, replantearnos acciones para el siguiente año. Muy bien, seguimos. Y nosotros les queremos también comentar que en el ánimo de legitimizar procesos, todo esto pues tiene que también ser derivado a la DREL. ¿Y la DREL qué nos está pidiendo? ¿Qué nos va a pedir? Primero, la DREL nos está diciendo asistencia técnica a las instituciones educativas. Por eso es que hoy estamos haciendo este webinar masivo para todos, pero obviamente también hay más adelante lo que vamos a hacer a nivel de redes educativas, ¿no? Que en cada red también se va a volver a presentar las metas de aprendizaje. Ustedes lo van a tener al alcance al final de la jornada de hoy, Marilyn, y se está alcanzando los materiales. Les vamos a compartir el Excel de las metas de aprendizaje desde inicial hasta secundaria. Entonces va a haber un trabajo bien interesante. Vamos a consolidar la información a nivel regional y finalmente a nivel de institución educativa, nosotros vamos a recoger, ir viendo la información, vamos a acompañar el proceso, vamos a ver cómo desarrollamos ese acompañamiento, si es a nivel de red, pero obviamente las escuelas que están siendo acompañadas de repente tienen mayor ventaja, ¿no? Consolidado y análisis, porque luego la UJAL hace una presentación final y envía
a la Dirección Regional de Educación para su análisis y también toma de decisiones en cuanto a las políticas 2023, que ya están a puertas, ¿no? Imagínense, ya estamos terminando julio, pero vamos, Marilyn, seguimos avanzando y estamos llegando ya entonces a las acciones que tiene que desarrollar la escuela en este marco. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Presentar las metas de aprendizaje a los docentes, a las familias, también a los estudiantes, a los exalumnos, ya les dije, a todo actor que esté involucrado con la institución educativa. Si la escuela ya tiene los convenios firmados, convocar a esos aliados y hacer la presentación también para que ellos también se comprometan en este proceso, activar, ¿no?, varios procesos relacionados a las funciones del Comité de Gestión Pedagógica, adecuar e incorporar actividades que ayuden a visualizar estas metas de aprendizaje y que estén amarradas directamente en el marco del refuerzo escolar. Ustedes ya han planteado un conjunto de actividades, entonces no queremos más. Lo que queremos es empezar a hacer el cruce para ver qué actividades nos ayudan. ¿En dónde estarían las metas de aprendizaje? Recojo información cualitativa, porque necesitan ustedes generar instrumentos. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es facilitar nuestra ficha de asistencia técnica para que el resto de instituciones educativas también lo puedan utilizar. Por eso les decía, de esta semana, de este lunes 25, estamos presentando el lunes 1, les estamos presentando a todas las escuelas, ¿no? Para no estar desgastándonos en hacer más y más instrumentos, sino adecuar el que tenemos. Ya si la escuela lo cree conveniente, lo utiliza, la escuela que no ha sido focalizada, y puede de repente, o en su defecto, si ha diseñado otro instrumento, igual los animamos a remirar el que tiene y ver cómo lo mejora. Pero no generen más instrumentos porque al final no nos queremos instrumentalizar, sino lo que queremos es hacer, ¿no?, es un trabajo bastante interesante, pero que responda con pertinencia a lo que estamos planificando. Y finalmente nosotros como mujer vamos a ir analizando los logros y las dificultades para podernos acompañar en el proceso 2023 desde otra perspectiva, ¿no? Esa es la dinámica. Muy bien, entonces bajo esa mirada vamos a pasar a las aulas, pero antes de que pasemos a las salas por nivel, Marily les va a compartir una pequeña presentación y bueno, vamos a abrir un ratito el audio para escucharnos, ¿no? A ver, Marily, las indicaciones. Muchas gracias, Janet. Bueno, yo creo que ante esta primera presentación general, que invitamos a los directivos que deseen hacer una pregunta, tengan alguna inquietud, para no irnos a las salas con dudas, los invitamos, por favor, en el chat que estamos usando justamente, poder dar su pregunta o pueden levantar su mano y nuestro compañero Marquitos va a darles pase en el audio para que puedan justamente dar sus preguntas e inquietudes. De igual manera, mientras ustedes van poniendo ahí sus preguntas, sus inquietudes, también la jefa va a dar algunos lineamientos importantes para fortalecer todo ya lo trabajado y nos podamos ir justamente a las salas. Entonces, pedimos por favor. No. Vamos por favor colocando en el chat las preguntas, las inquietudes. Ajá, acá van colocando entonces acá unas preguntas. A ver, esperen. Janet, por favor, estamos teniendo algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Qué te parece mientras la jefa se va conectando? Vamos también contigo resolviendo estas inquietudes que están poniéndolo en, en el chat, ¿no? Ya, Marily, a ver, vamos respondiendo. Tú me vas diciendo qué preguntas son y yo voy respondiendo. Sí, no se preocupen por los links de los archivos. Lo que sucede es que en cada día de webinar, estimados directivos, se estuvo colocando un link de los recursos y materiales de ese día. Pero nos hemos dado cuenta que ha sido poco práctico porque muchos directivos no han podido acceder, algunas veces lo han borrado y todo ello. Entonces hemos generado solo un drive completo que tienen todas estas fechas y el 26 también la especialista Janet va a subir todos los materiales en ese link para que ustedes puedan revisarlo de manera continua. Lo vamos a enviar en unos momentos acá en este chat y también los vamos a enviar en los grupos de WhatsApp de directores G1
y directores G2. Así que no se inquieten por los materiales, ahora las vamos a compartir. Pero bueno, vamos a ir pasando a las preguntas e inquietudes que tenemos acá en el chat. La directora comenta las metas de aprendizaje, la directora Rosa dice, las metas de aprendizaje son las que van en el PI en el primer compromiso. A ver, en relación al proyecto educativo institucional, recordemos que van no solamente los logros de aprendizaje, sino los 5 compromisos que se van a ir amarrando, ¿no? Pero es cierto, hay que remirar estos 5 compromisos y hay que ver en la medida de aquellas metas que nosotros nos hemos ido planteando, cómo podríamos hacer el aterrizaje de las metas de aprendizaje que hoy nos están proponiendo desde la dirección regional, ¿no? Recuerden que estas metas de aprendizaje están descritas, son cualitativas, porque se desprende del estándar, de la competencia, de la capacidad, del desempeño. Sin embargo, es prudente, ¿cierto, directora? Sería prudente remirar que hemos planteado en nuestras metas del proyecto educativo institucional, ¿no? Como parte de la perspectiva que tenemos a 3 años y podríamos ir viendo cómo lo podríamos ir mejorando. Lo que sí les puedo decir es que en el PAC tendría que irse generando algunas acciones inmediatas, ¿no? Esas acciones que vamos a desarrollar, como por ejemplo las reuniones con las familias, de repente reuniones con los egresados para socializar. Eso no estaba en el PAC, porque yo hoy estamos socializando las metas de aprendizaje. Entonces, tendríamos que ver cómo es que incorporamos esas nuevas actividades. Por eso va a ser muy importante que nos reunamos con los comités y a partir de esas reuniones con los comités tomemos acciones de incorporación en nuestros instrumentos de gestión, ¿no? Eso sería. No vayamos a confundir estas metas descriptivas, cualitativas que se desprenden de el estándar, de la competencia del desempeño, con las metas cuantitativas que nosotros nos hemos proyectado en función al logro de aprendizajes, tanto en el PAC como en el PI, ¿no? Son cosas muy diferentes, pero que sí se relacionan directamente, ¿no? Entonces, en esa línea habría que remirar, ¿no? En función a las metas que nos están planteando y en función al resultado del primer semestre. Sin resultados, sin análisis, no podemos tomar decisiones. Entonces hay que ir viendo eso, ¿ya? Esa sería la primera pregunta. Mari. Muy bien, muchas gracias, Janet. Y acá también hay una siguiente pregunta de la directora Ana Ortega que nos dice, ¿las metas incluyen en las experiencias de aprendizaje? Otra vez, Marilyn, no te escuché bien. Hola. ¿Las metas de aprendizaje se incluyen en las experiencias de aprendizaje? Ah, muy buena pregunta. Es que ahora, a continuación, cuando vayamos a las salas. Ahora a continuación, cuando vayamos a las salas de inicial, de primaria y de secundaria, vamos a ir vislumbrando ese aterrizaje, cómo es que las metas de aprendizaje se van a trabajar desde el aula, desde la planificación. Algunas metas podrían ser incorporadas en la experiencia de aprendizaje en el contexto de la redacción de la situación de aprendizaje. Pero obviamente, en todas las experiencias de aprendizaje, nosotros tenemos criterios de evaluación, tenemos evidencias, por lo tanto, las metas tienen que ser incorporadas ya. No son algo aparte, sino son evidencias observables de cómo se va logrando aprendizajes, ¿no? Entonces, pero esta es una meta, esta es una obsesión. Y en ese marco, vamos a tener que remirar nuestra planificación y ver cómo es que aquello que no hemos logrado en el primer semestre, Hola, vamos a, hola. aquello que no hemos logrado en el primer semestre, se va a trabajar con mucha fuerza en este segundo semestre. Y para ello necesitamos cruzar información. Entonces, sí, maestra, las metas de aprendizaje son las que se van a ir incorporando en las experiencias de aprendizaje que estamos trabajando. Eso lo vamos a ver en el segundo bloque por nivel en cada una de las salas. Marilyn. Sí,
Acá hay, bueno, algunas inquietudes, Janet, hay algunas sensaciones de los directivos que nos ponen, por ejemplo, ¿no? No basta con la explicación, me parece que todo está como en el proceso de cumplir y el trabajo es para todos los directores, hay la sensación de la recarga y también hay la inquietud de que las metas son los resultados de los niveles de logro del primer trimestre, por ejemplo. Esa es una de las inquietudes. Los talleres y todo eso se da en horarios que no son los horarios que los docentes muchas veces no acceden o ya están cansados, agotados. Y la directora María Esther nos comenta y nos dice, ¿no? Considero que se puede trabajar con las metas que resultaron del análisis realizado para el refuerzo escolar. ¿Las actividades de las metas reemplazan a las actividades del refuerzo escolar? Preguntan. ¿Mm? A ver, para poder clarificar, primero, estas metas de aprendizaje han sido redactadas en el sentido de lo que plantea el estándar, lo que está planteado en la competencia y está secuenciado a modo de capacidades. Y obviamente son las que se evidencian en los desempeños. Lo que nosotros hemos ido planteando en el marco de refuerzo escolar son esas brechas de aprendizaje que no se han podido lograr en el transcurso de este periodo. Cuando hablamos de estas metas, 22 de julio del 2022, estas metas de aprendizaje, lo que estamos persiguiendo es decirles, estimados directores, miren, las evidencias que están en el currículo están en este lenguaje, más sencillas, más dinámicas, y que son las que tendríamos que visualizar constantemente. No son las únicas, porque todas están en el currículo, pero a estas las hemos seleccionado y vuelvo a repetir en mayúscula, lo vamos a convertir en nuestra obsesión pedagógica, nuestra obsesión por el logro de aprendizajes. Y son las que por ningún motivo vamos a pasar por agüita caliente, sino al contrario, nos vamos a asegurar